Bien, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a entrar al tema de entrega de precio. Aquí vamos a trabajar a profundidad desequilibrios, CVs, BCs, Fair Value Gaps, los tipos de Fair Value Gaps, cómo se forman los rangos en equilibrio. Es un tema muy interesante. No quiero hacer el video muy largo, son videos cortos. Bien, entrega de precio. ¿A qué se refiere este término? Cuando hablamos de entrega de precio nos referimos al emparejamiento de órdenes. Para que el precio pueda moverse, tienen que existir compradores y vendedores. Tiene que haber una contraparte. Precio sube, baja, es oscilante y hay presión alcista, presión bajista. Así como subió, se vendió y así sucesivamente. El precio se va moviendo en función a las órdenes, al flujo de órdenes que hay en el mercado. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos un movimiento de esta magnitud? Vemos un conjunto de velas unilaterales hacia una sola dirección. En este caso te estoy marcando un movimiento alcista, y esto lo vamos a denotar como un desequilibrio. ¿Por qué? Porque claramente las velas de qué color son de color verde. Por lo tanto, al darle lectura a este movimiento puedo darme cuenta que solo existió un solo tipo de volumen transaccional: la presencia de compradores. Eso es todo. No hubo en ningún momento algún tipo de retroceso, algún tipo de mechazo que haya evidenciado la presencia de la contraparte. En este caso, ¿cuál sería la contraparte? Los vendedores. A diferencia de este ejemplo, si notas, tienes vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista. El precio se enmarca dentro de un rango, no se mueve de un máximo y un mínimo, y tienes equilibrio y desequilibrio, equilibrio y desequilibrio, básicamente reequilibrio. El precio sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces tienes un reequilibrio constante. El precio se encuentra en equilibrio porque no hay un solo tipo de volumen transaccional. Se encuentran las dos contrapartes con la misma cantidad de volumen, haciendo la guerra a ver quién gana, y están ahí. Me dejo entender. Entonces es sencillo, el precio se encuentra en equilibrio. Bien, entonces, dicho lo anterior, el emparejamiento de órdenes se va a dividir en dos puntos. El precio está en equilibrio o está en desequilibrio. Ahora, para esto voy a hacer un recordatorio, una ayuda de memoria, y voy a bajar a las profundidades más básicas de nuestro trading. El reconocimiento de una vela japonesa, que lógicamente en una vela alcista tenemos la mecha o el high. En este caso tenemos el cierre, siempre una vela alcista, el cierre está por arriba, el rango dinámico, el cuerpo básicamente, que es el rango dinámico de la vela, el open, que es la apertura en la parte inferior porque es una vela alcista, y finalmente tienes el low, que es la mecha inferior, que es el mínimo. En una vela bajista es al revés, tenemos la apertura arriba y lógicamente el precio desde que abrió bajó, fue bajista. Tienes el cierre en la parte inferior, tienes el rango dinámico, el cuerpo, el mínimo y el máximo. Ahora, también tenemos que entender lo siguiente: tenemos que entender que cuando nosotros vemos una vela alcista o una serie de velas alcistas, tenemos que pensar en nuestra mente que la entrega de precios es en calidad de venta. Y cuando tú ves una vela bajista o una serie de velas bajistas, o mejor dicho, un movimiento bajista, tienes que pensar en una entrega de precios de compra. ¿Por qué? Porque puede sonar contradictorio. ¿Por qué tengo que pensar en precios de venta cuando es alcista y por qué tengo que pensar en precios de compra cuando es bajista? Porque tú compras barato, compras
a precios bajos y vendes caro. Entonces, cuando el precio está subiendo, se está entregando a tus manos para que tú lo vendas. Y cuando el precio está bajando, se está entregando a ti para que tú lo compres. Entonces, es sencillo. Entrega de precio en calidad de venta. Cuando el precio está subiendo, tú vas a vender en niveles específicos. Y cuando el precio está bajando, se te está entregando en calidad de compra. Lógicamente, tú vas a disparar en niveles específicos. Ahora vamos a ver un tema muy importante porque entendiendo este concepto también vas a entender los order blocks. Sí, ahí te voy introduciendo un conceptito que vamos a ver más adelante. Y la pregunta es, ¿cómo se forman las mechas? Bien, te voy a explicar paso a paso cómo se forma una mecha. Acá te estoy poniendo la representación de una vela bajista. No te voy a hablar de patrones, no es una vela martillo, etcétera, no. Simplemente te voy a explicar el cómo se forma una mecha. Y acá voy a hablar algo rápido. Vamos a considerar esta vela como una vela diaria, ¿ok? El precio apertura, o mejor dicho, el día apertura y se genera un movimiento alcista. Aquí vamos a considerar el mínimo y el máximo formado en ese movimiento inicial. Luego de ese movimiento alcista, el precio empieza una contracción en forma de un movimiento bajista. Es en este punto donde nosotros tenemos el mínimo y el máximo que habíamos marcado anteriormente y vamos a considerar este rango como un rango en equilibrio, lo que es igual a una entrega de precios perfecta. ¿Por qué? Porque el precio subió y posteriormente bajó de inmediato a reequilibrar ese rango inicial, ¿ok? Y finalmente, si nos damos cuenta, por debajo del mínimo hay un movimiento en desequilibrio, lo que grafica en la lámina como el cuerpo de la vela diaria, ¿correcto? Y es así pues que se forman las mechas. Las mechas básicamente son rangos en equilibrio, ¿sí? Es tan simple como eso, es un rango en equilibrio. Ahora te voy a mostrar el concepto de la manera inversa, en este caso alcista. Ya no voy a detallar cada movimiento porque ya lo hicimos anteriormente, ahora tú me entiendes. Es lo mismo, el precio apertura, abre, genera un movimiento bajista, la vela diaria en algún momento, lógicamente en ese tiempo, en ese periodo fue bajista, en ese periodo del día, llegó a cierto nivel, el precio genera un swing low y finalmente se da la vuelta superando el nivel de apertura y es ahí donde se genera el reequilibrio del precio. ¿De dónde? Del máximo al mínimo, ese rango en algún momento fue un movimiento bajista, se reequilibra con un movimiento alcista y a partir del máximo, o mejor dicho, del precio de apertura, el precio se encuentra en desequilibrio y finalmente el precio cierra en un nivel específico y se genera la vela como la ves, una mecha grande y un cuerpo pequeño. En este caso, lógicamente tú sabes que hay varios tipos de vela. Así que ya entendemos pues cómo se forma un rango en equilibrio en una menor temporalidad claramente y en una mayor temporalidad entendemos cómo es que se forman las mechas. En el siguiente episodio te voy a enseñar acerca de los vacíos de liquidez. Espero que esta información te haya servido, te haya gustado, te servirá en el futuro para poder leer el precio y tomar ciertas decisiones e interpretar ciertas narrativas.
Como siempre te deseo buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.